Empezar de cero en la vida y en un lienzo. Así quise llamarle a este video. Por sugerencia de un suscriptor, vamos a estar hablando de cómo nosotros llegamos a este país. Más bien de cómo nosotros logramos emigrar. Porque si no era Estados Unidos, amigos, les cuento que iba a ser cualquier otro país. Pero realmente sí tenemos cosas muy especiales, diría yo, que contarles. Para que si tú me estás viendo y crees que ya no tienes oportunidad y tienes miedo a empezar de cero o volver a intentarlo, no. Retráctate y vuelve a intentarlo, porque a nosotros en lo personal las segundas oportunidades siempre nos ha funcionado. Y es por eso que estoy haciendo algo que me guste, estoy rehaciendo este cuadro con algo que visualmente me atraiga, que me sienta bien cuando lo vea. Por cierto, en este video van a estar viendo cómo es nuestros domingos en familia, cómo preparamos el desayuno y siempre queremos hacer una actividad diferente. La de este domingo te vas a enterar al final del video. Ahora sí, les voy a contar cómo nosotros logramos emigrar en el año 2024. Cuando Tito y yo nos conocimos allá por el año 2020, pues teníamos una cosa en común, teníamos muchas cosas en común, pero hay una que era nuestra fortaleza y es que queríamos probar qué había en el más allá, o sea, en el mundo exterior. No queríamos conformarnos con lo que sencillamente estábamos viviendo, aunque estábamos muy agradecidos porque bueno, ya el hecho de habernos encontrado para nosotros fue una bendición. Bueno, nada, entonces estamos hablando del año 2020, plena pandemia. Yo tenía intenciones, porque mi papá vive en México hace mucho tiempo, de viajar a México, de lograr un visado, pero como llega la pandemia, pues todo esto se atrasa. Y les digo algo, valga ese atraso ocurrido por la pandemia, yo le digo a Tito, las cosas suceden por algo. Yo te pude conocer porque de lo contrario hubiese viajado y yo no sé si hubiese hecho vida en México ya y bueno, hubiese sido historia. Entonces hay que agradecer, caballero, cada cosa que te pasa. A veces uno dice, qué mala suerte tenemos. No, no es mala suerte. Yo me he dado cuenta por todas las cosas que nos han pasado que son cosas del destino, ¿sabes? No las puedes modificar. Sencillamente te adaptas y tratas de buscar nuevas oportunidades. Porque, mi amor, como dice el dicho, lo que está para ti, ni aunque te quites. Y lo que no, ni aunque te pongas. Entonces, amigos, 2 años después, en el año 2022, pude ir a la embajada mexicana, presentarme y poder optar por un visado. Pero adivinen qué, me denegaron porque faltaba un cuño a mi inscripción de nacimiento. Y muchas personas me empezaron a decir, pero ¿cómo tú no te vas a dar cuenta que eso le faltaba un cuño? Sencillamente nunca había hecho este tipo de trámite. Pensé realmente que no le faltaba nada y por supuesto que no me di cuenta, porque de lo contrario no hubiese viajado a La Habana, no me hubiese presentado y demás. Bueno, nada. Falló de nuevo el intento de salida. Mientras esperaba por la nueva carta de invitación, lo mismo Tito que yo aplicamos a cuánta maestría se pareciera a lo que nosotros estudiamos, incluso algunas no se parecían en nada. Me recuerdo que hicimos muchos papeles, aplicamos y nos llegaron como 2 invitaciones, algo así, pero siempre pasaba algo. Cuando no era que ya no estábamos en fecha, era porque había que hacer otro papel y no daba tiempo a enviarlo, en fin. Y a todo esto súmale también que estábamos metidos en el famoso biombo, o sea, el sorteo para nosotros venir a los Estados Unidos, pero tampoco fue posible. Y por supuesto que me llegó la segunda entrevista en la embajada mexicana. Esta vez sí fui con todo para que no me dijeran que me faltara nada y adivinen qué, pues me aprobaron y ahí mismo cogí un avión el próximo mes, o sea, de la entrevista, y me fui para México. Lógicamente mi viaje a México fue sola, no fue con Tito, pero tenía un objetivo, ir tanteando el terreno, como decimos nosotros los cubanos, para saber por qué vía cómo podíamos sacar a Tito, porque además ya estábamos casados. Eso fue en el año 2023, año en el que también abrieron el famoso parol humanitario. Desde los primeros días de enero, eso se abrió el día 6 de enero. Bueno, el día 10 de enero, mi cuñado, el hermano de Tito, nos aplica. Resulta que nosotros veíamos que la gente salía y cada vez que salía alguien próximo a la fecha, pues nos emocionábamos y bueno, ustedes deben imaginarse. Pero, adivinen qué. Nos desaprobaron. En julio del año 2023 nos llegó la denegación del parol. Recuerdo que fue una oleada inmensa que llegó ese día y desafortunadamente estábamos nosotros. Miren, y no les voy a negar que uno no se deprime un poquito, que no le entre ese bajón y a veces le pasa por la cabeza decir esto no es para mí, qué mala suerte, pero caballero, la vida a veces nos pone pruebas y ya nosotros nos había puesto esa primera prueba en México, nos había puesto además el tema del biombo. Bueno, sucede esta denegación del parol y ese mismo día yo recuerdo que llamo a mi tío, que vive acá en Estados Unidos, que le había puesto el parol también a inicios de enero a mi primo. Y también me había dicho para ponérmelo, pero como habíamos tenido la oportunidad de mi cuñado, nosotros le dijimos, no es necesario, tranquilo.
Pero si era necesario en ese momento, yo lo llamo y le digo, tío, pasa esto. Y él me dice, bueno, mándenme todo rápido, o sea, todos los datos nuestros, todo lo que pedían, los míos y los de Tito, que les voy a aplicar esta misma noche. Y así fue. Fue un día larguísimo, tuvimos que esperar hasta ya casi finalizar ese día, ya tarde en la noche, para que nos dijera, bueno, todo está bien, ya aplicamos, ahora toca esperar. Unos meses después de esto que le estoy comentando, yo volví a México a visitar a mi papá. Pero esta vez con un poquito más de decisión de qué es lo que vamos a hacer para que de una Tito saliera de Cuba. Les confieso que nosotros pensamos, de hecho decidimos que si cuando yo retornara a Cuba el próximo mes dejábamos pasar un mes y no nos llegaba el parol, pues nosotros íbamos a hacer la travesía. Bueno, Tito en este caso, porque yo lo esperaría en México. No era lo que quería la familia, tampoco es lo que nosotros queríamos, porque sabemos el riesgo que se corre en estas travesías, además del gasto de dinero inmenso, pero sí estábamos decididos, lo confieso. Una vez más retorno a Cuba, como ya les dije, y quedamos en eso. Un mes después no nos llega, nos vamos. Caballero, exactamente, ustedes creerán que no, exactamente, yo llegué de México un 18 de marzo. Y recuerdo que Tito y yo en la guagua, cuando íbamos para Holguín, porque era por La Habana que yo llegaba, íbamos comentando, bueno, si el 18 del mes próximo no nos llega el parol, pues ya sabe lo que toca. Amigos, el 18 de abril nos llegó el parol. Algo increíble, yo todavía esto no lo proceso bien porque yo digo, existen las casualidades, pero con nosotros se pasaron, para bien, lógicamente. Una pausa en esta historia porque quiero que vean lo que estamos haciendo este domingo. Ustedes saben que los domingos de nosotros es de invento. El otro día fueron cuadros y hoy es esculturas. Estoy dándole aquí un rojo intenso al pelo de esta sirena, pero al final van a ver el estilo que cada cual le impregnó a sus esculturas. Bueno, en el caso de Tito mío son esculturas y en el caso de Suritín y Amarito son vasijas, ¿no? ¿Se pueden decir así? Vasijas, sí. Bueno, ya van a ver. De más está decirle que estábamos súper contentos, por fin se nos iba a concretar nuestra salida del país y con eso también el inicio de una nueva vida buscando futuro. Para nadie es un secreto que la situación de nuestro país es muy compleja y más para las personas jóvenes que queremos crear nuestra propia familia, tenemos sueños y en Cuba es imposible soñar. Entonces empezaron los preparativos, nuestra familia tenía un encuentro ahí de sentimientos que es entendible. Ellos por supuesto que estaban felices porque por fin nosotros íbamos a cumplir nuestro sueño y además de una manera segura. Nos íbamos a quitar de arriba del tema Nicaragua que tan preocupado nos tenía por todo lo que ustedes conocen, los peligros que representa. Pero también sabemos que migrar, uno sabe cuándo se va, pero no sabe cuándo va a retornar. Y en ese trayecto de tiempo pues suceden cosas que desafortunadamente nos duele mucho. La hemos enfrentado, hemos perdido a personas muy importantes y nos ha tocado pues sufrirlo de lejos. Este es el precio que tenemos que pagar las personas que emigramos. Somos muchos hoy en día que hemos tenido que dejar nuestros países, principalmente hablo por Cuba, para poder buscar un futuro mejor, para poder buscar nuevas oportunidades. Y bueno, resumiendo, estoy feliz, la espera, aunque desespera, valió la pena. Estamos con otra parte de la familia que nos ha hecho sentir como en casa y hemos podido como que sobrellevar mejor esta parte de... Hay personas que le llaman duelo migratorio. Y yo no soy mucho de estar tomando, pero me voy a dar este tequilazo a nombre de ustedes, a nombre mío, para que todos nuestros sueños se nos cumplan. Miren, quiero que vean cómo quedaron las obras de arte. Esta vez yo creo que mejoramos un poquito la técnica. Ustedes déjenmelo saber en los comentarios. Es todo por hoy. Suscríbanse al canal. Un besito grande. Se les quiere. Chao.